Un saludo cordial para todos los participantes en el Simposio Internacional Aprendizaje Combinado Presente y Futuro en la Educación Superior. Quiero saludar a las autoridades de la universidad presentes en este simposio, también a los docentes y establecer en este espacio que vamos a estar trabajando con la licenciada Yulisa Carolina Page, un tema de vital importancia y que durante la pandemia ha tenido un tratamiento muy particular en todos los países de América Latina a partir de las cuestiones que también en el orden social, económico, han influido para poder establecer procesos de enseñanza-aprendizaje en línea. Al encontrarnos con Yulisa Carolina, tendremos la posibilidad de reflexionar sobre una investigación que ha realizado la licenciada y que ha sido publicada en la revista Iberoamericana de Investigación en Educación. Y es el tema en el cual aborda las percepciones de la educación en línea de madres en la zona maya de Yucatán. Es importante referir que la licenciada Yulisa es antropóloga social por la Universidad Autónoma de Yucatán, estudiante de cuarto semestre de la maestría en investigación educativa por la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha realizado investigaciones cualitativas sobre expectativas y tensiones en torno a la educación escolar, participación e involucramiento de madres de familia en la educación a distancia de sus hijas e hijos y el binomio madre-hijo en la educación a distancia en la zona maya de Yucatán. Estas últimas investigaciones que se han desarrollado por parte de la licenciada Yulisa han sido estudios que se han realizado en contextos de pandemia. Hoy nos trae este tema tan importante como la familia, la percepción que tiene la familia en torno a la integración de la educación en línea para la formación de sus hijos. Bienvenida, estimada Yulisa, y es un enorme placer contar desde México con su experiencia para que hoy nos las narre en este simposio internacional que, reitero, aborda una temática de actualidad en la contemporaneidad, que es el aprendizaje combinado y que hoy se convierte en el presente y en el futuro de la universidad. ¿Cómo usted se encuentra, Yulisa? Muy buen día. Pues me encuentro muy entusiasta al tener la oportunidad de presentar parte de mi investigación que he realizado para mi grado de maestra en investigación educativa. Y pues qué mejor un espacio como de este tipo para dar a conocer, difundir lo que he encontrado y que no solo se quede como simplemente un producto más del grado, ¿no? Sino como dar a conocerlo a más profesionistas, a más investigadores y por supuesto ir sumando aportes en este área tan importante como es la educación a distancia dentro de un contexto de pandemia y por supuesto el papel tan importante que ahora le toca a la familia pues aportar desde sus posibilidades. Entonces estoy muy contenta de estar en este espacio y por supuesto agradecida por la oportunidad. Bien, excelente, Yulisa. Entonces le vamos a ceder la posibilidad de que usted realice su presentación en torno a esta investigación tan necesaria e importante que aborda el estudio y la percepción de las madres en torno a la integración de la educación en línea en zona maya. Le deseo éxito en su presentación y nos estaremos encontrando al finalizar la misma. Ok. Bien, el trabajo que les presento el día de hoy es titulado Percepciones de la educación en línea de madres en la zona maya de Yucatán. Como mencionó el doctor, mi nombre es Yulisa Carolina Page y cabe resaltar que este trabajo está realizado en coautoría con el doctor Pedro Antonio Sánchez Escobedo. También he de mencionar que el trabajo a presentar pues ya es un artículo publicado por la revista RIET y pues aquí proporciono el link de consulta. Bien, el contenido a presentar en este espacio está conformado de 5 partes. Primero tenemos la introducción, luego la metodología y métodos de la investigación, después los participantes, en cuarto momento presentaré los resultados y la discusión y por último las conclusiones de esta parte de la investigación. Bien, cabe mencionar que esta investigación que llevé a cabo fue dentro del contexto de pandemia, específicamente en los meses de
julio a diciembre del 2021 e inicios de enero del 2022. Ante este panorama, pues se tiene que las medidas optadas para sustentar el proceso educativo durante este confinamiento por COVID-19, pues realmente hicieron visibles las desigualdades sociales existentes que ya se estaban dando en esta educación escolarizada, y por ende, estas fueron también trasladadas o se extendieron a esta educación a distancia, que ahora se situaba desde el hogar para la continuación de esta educación escolar. También dejan claro que la educación a distancia fue más accesible para los niveles económicos, sociales y educativos superiores, que por ende podían satisfacer o tener los recursos inmediatos para llevar a cabo la continuación de esta educación. Bien, en ese sentido, un concepto primordial que sale a relucir es la educación en línea, la cual, de acuerdo a Heredia 2015, puede entenderse como un proceso de aprendizaje entre profesores y alumnos en un entorno totalmente digital, donde la tecnología y las técnicas de aprendizaje conforman un modelo educativo. Esto para lograr un ambiente altamente interactivo a cualquier hora y desde cualquier lugar. Es por esto que se utilizan las tecnologías como medios que aportan facilidades en cuanto a la inmediatez de las interacciones entre los actores educativos, el acceso a cursos desde cualquier lugar y tiempo, y la capacidad de poder regresar a consultar los comentarios, discusiones, grabaciones que se hayan hecho para la construcción del aprendizaje. Bien, con respecto a este nuevo contexto educativo por la llegada de la pandemia por COVID-19, el aprendizaje en línea se ha situado en un nuevo escenario para reemplazar ese aprendizaje tradicional y poder continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ahora desde cada uno de los hogares de los actores educativos. Y fundamentados en continuar con la formación del alumnado. Es por esto que es relevante evaluar estas condiciones de acuerdo a los entornos de distribución escolar y en las propias familias, esto para brindar los espacios y los elementos que fueran necesarios y que propiciaran un aprendizaje en línea óptimo y constante de los propios estudiantes. El paso de una educación presencial a virtual o en línea, pues ha requerido una respuesta emergente de los padres de familia. Esto porque al trasladarse la educación a los hogares, pues mayormente son los padres o los adultos encargados de los menores, quienes están la mayor parte del tiempo con ellos o encargados de los mismos. Entonces ellos han tenido que reconfigurar sus dinámicas, los espacios, los tiempos disponibles para poder colaborar en esta educación ahora desde casa. Es por esto que un concepto también sumamente importante que sale a la luz en esta investigación, pues es la relación escuela y familia, la cual puede entenderse a partir de la participación e involucramiento de los actores educativos. Estas formas de participación pueden darse desde dos dimensiones, el hogar y la escuela. Con respecto al hogar, está el hecho de colaborar y ayudar en la realización de tareas, en resolver dudas, el estar atentos del cumplimiento de los hijos de las actividades en el hogar, también de brindarles los insumos, los recursos necesarios para que los menores puedan estudiar, y también del aspecto de dotarlos de valores para la percepción de una educación que se da un seguimiento en el hogar y también en la escuela para una formación educativa. Desde la otra dimensión que es la escuela, pues se tiene la participación de los padres para asistir a la escuela cuando se dan los momentos de reuniones, de juntas, ya sea en determinados tiempos marcados o reuniones en tiempos pues no previstos, todo con el fin de estar informados de el avance o el retroceso de los hijos como alumnos y también estar enterados de todo lo que acontece dentro de la dinámica escolar en este espacio. En este sentido, el involucramiento de padres y madres en educación proporciona aspectos positivos tanto para los adultos al estar enterados de todo lo que acontece en la educación de los hijos y que esto les ayude en determinado momento a tomar decisiones idóneas para la consecución de la educación, es un aspecto sumamente importante que genera este involucramiento. Y también para los hijos, el sentir que sus padres les dotan de importancia
al estar interesados de lo que hacen o lo que dejan hacer en la escuela, y también tener esa percepción acerca de qué ve en mí mi mamá, mi papá al estar yo en la escuela, y también qué ellos hacen para mi mantenimiento en esta institución. Es por eso que la participación de la familia en los espacios pues favorece el desempeño académico de los alumnos, las habilidades sociales y el comportamiento que estos puedan tener en la casa como en la escuela. Y ya con la presencia de la COVID-19 y la elección de una educación a distancia, el proceso educativo del país del que parto, que en este caso es México, queda esperanzado del apoyo que puedan brindar las familias a los estudiantes, como mencioné, para hacer toda esta configuración de dinámica escolar ahora y en la casa. También se debe tener en cuenta que los ambientes familiares, los lugares donde están las escuelas, son completamente diferentes y particulares, y por lo tanto debemos entenderlos a partir de esas diferencias y particularidades que los hacen actuar y llevar a cabo determinadas implementaciones. En la contingencia, los padres han tenido que sustituir en diferentes grados las responsabilidades del maestro, como mencioné, para ayudar a sus hijos a atender dudas en la realización de la tarea y también a supervisar todo ese proceso educativo. Es por esto que cambió significativamente la dinámica de la familia, esto conjugado tanto con la educación escolar de los hijos ahora en casa, pero también las consecuencias de la pandemia, la pérdida de empleos, la pérdida también de familiares, los contagios, la ausencia de economía, de ingreso a la casa, también la ausencia de las tecnologías por acarreado a estas mismas causas. Es por eso que se hace evidente la desigualdad social y educativa que ha aquejado a los actores educativos, específicamente con los que me concentro, pues a las familias donde están inmersos los alumnos. Bien, es por esto que el propósito del trabajo fue documentar las condiciones de participación e involucramiento de las madres y de la interacción del binomio madre-hijo en relación con la educación a distancia en la zona rural de Yucatán. Eso para comprender los entornos de apoyo para el aprendizaje, los recursos y necesidades durante la pandemia. Bien, ahora ya entrando en materia de cómo se realizó la investigación, pues se siguió una metodología cualitativa de corte etnográfico, a partir de los cuales se pretendía un acercamiento a las familias, a 4 familias. Esto bajo el modelo de casos etnográfico, múltiple o colectivo, como le denomina STEC. El procedimiento o método fue las visitas a domicilio, claro está, bajo el consentimiento de los actores participativos y con las medidas de protección y sanitización adecuadas para el contexto de pandemia. Las técnicas de investigación fueron entrevistas semiestructuradas y observaciones simples y participantes, esto para conocer la interacción de los actores educativos y también poder conocer lo que dicen las personas, pero también trasladarlo o llevarlo a relacionar con lo que dicen y lo que hacen los sujetos en este caso. El registro de datos fue a través, en el caso de las entrevistas, por medio de grabación de audio y las observaciones en un diario de campo con la clasificación de títulos y subtítulos encontrados en la experiencia que se tuvo en el trabajo de campo. Bien, en cuanto a las participantes, fueron 4 familias que tuvieron como característica un hijo en el nivel de educación secundaria, entre 13 a 15 años. La población o el lugar donde se llevó a cabo la investigación fue el municipio de Junucmay, Yucatán, en México. Aquí les presento un mapita, obviamente de México, la ubicación de Yucatán. Y aquí este otro es específicamente de los municipios de Yucatán, y aquí podemos encontrar a Junucmay. Ya en este presento dónde se encuentra Junucmay en relación a la capital del estado, que es Mérida. Bien, como menciono aquí, la población de Junucmay está situada en la zona rural del estado de Yucatán, está cerca de la ciudad de Mérida, que es la capital del estado, cuenta con aproximadamente 40,000 habitantes, de los cuales, pues,
Los ascendientes hablaban lengua maya y estaban dedicados a las labores del campo. Sin embargo, hoy la mayor parte de los trabajadores se dedican como obreros en la industria y también al sector de servicios. Y estos mismos también muchos trabajan durante la mayor parte del día en la ciudad de Mérida, pero también se pudo encontrar que conservan ciertas tradiciones ancestrales en cuanto a la dinámica social y cultural dentro de la población, como son sus tradiciones y festividades. En la mayoría de los casos, las viviendas son de mampostería, con todos los servicios y con acceso a televisión, telefonía celular e internet, pero también cabe resaltar que sí hay casos, que sí hay población, que sí hay habitantes que no cuentan con estos beneficios, con estos servicios, y también hay una disparidad entre quienes sí cuentan con esto y quienes no cuentan con los servicios mencionados. Ya ahora los sujetos con los que estuve, aquí denominamos a una parte como objeto de estudio, ya que al tener una interacción con las familias, se encontró la importancia que hay en la relación entre la madre y los hijos para toda la dinámica del día a día de estos actores mencionados. Es por eso que se identificó y se identificó como objeto de estudio el binomio madre-hijo o hija. El enfoque, por supuesto, fue natural, ya que partió de la interacción con los sujetos participantes desde la localidad de Junumá, y se identificó, como mencioné, que las madres son las encargadas, en este caso, del contexto, desde el ámbito educativo, de supervisar las tareas, de mantener el acceso a los materiales escolares y también de monitorear el avance escolar de los menores. Las características, pues, en el caso de los hijos, dos hijos fueron varones y los otros 2 casos fueron de hijas mujeres, estos dentro de 13 a 15 años. Y las madres, por su parte, se encuentran en un rango de 34 a 48 años y 2 están dedicadas a las labores del hogar únicamente, y otras 2, además de realizar las actividades del hogar, se dedican a actividades remuneradas, una en un trabajo familiar en la casa y otra en una empresa fuera de la localidad. En ese sentido, me concentré en cuatro familias. De estas, por medio de la interacción, lo delimité o identifiqué la importancia del binomio madre, hijo e hija, y me concentré en las madres de familia y los hijos de nivel secundario de entre 13 a 15 años. Bien, al tener ya cómo procedía la investigación, mis participantes, pues, ¿qué encontré en esta experiencia? Pues que las madres de familia están encargadas del cuidado de los hijos, de las hijas e hijos en todos los aspectos, en escolar, dentro de la casa, en todo ámbito donde los hijos se puedan desempeñar e hijas. La madre de familia es quien está encargada de manera muy cercana a estos menores. Es por esto que al identificar esta consideración y esta situación, las madres de familia expresaron opiniones respecto a las demandas y retos para apoyar a sus hijos en educación en línea, específicamente en la experiencia de realizar sus tareas y actividades que conciernen a una educación en línea. Bien, aquí tenemos los 4 casos estudiados. Los traté de poner en una tablita para hacer la condensación de lo encontrado. Bien, en el caso 1, a ver. En el caso 1, ¿qué expresó la mamá ante esta experiencia de educación en línea? Pues expresó preocupación y desventaja por la pérdida de empleo. Específicamente en este caso, se perdió el empleo a causa de la llegada de la pandemia por COVID-19. Lo que también generó sentimientos de angustia, tristeza, desesperación por falta de recursos, ya que su sueldo, pues, traía insumos a la casa, y esto hacía falta para comprar
específicamente 2 cuestiones: insumos para la comida del día a día y también para los equipos tecnológicos que eran necesarios para las clases de su hijo. Por ende, se optó por ella darle el celular a su hijo para que él pudiera cumplir con sus actividades. No se contó con un celular propio para él, sino que el suyo era el que se le daba al hijo. Este espacio o esta situación, también ella lo vio como una oportunidad para descansar el estrés del horario laboral y quehaceres del hogar, ya que al tener que irse a trabajar también cubrir con los quehaceres del hogar, le generaba cierta tensión y estrés para cumplir en ambos lugares. Refiere también que tuvo más tiempo y energías para cuidar de su padre, que es un adulto mayor, y a su hijo menor, que se encuentra con conductas, pues, que no congeniaba con ella. También expresó que la decisión de cerrar la escuela y continuar con las clases desde casa, pues fue positiva esta decisión para cuidar la salud de su hijo y por supuesto de su familia. En el caso 2, hubo una percepción positiva en cuanto a que los gastos que se necesitaban para acudir a una educación presencial disminuyeron significativamente, porque pues la educación se llevó a los hogares de los actores educativos, ya que no se gastaba en pasajes para trasladar a sus hijas o para también darles dinero para que puedan comprar el alimento en la escuela. Sin embargo, también vio la mamá en este caso que el nivel de aprendizaje de su hija disminuyó por diversas dificultades presentadas, como fue el poco entendimiento de los temas, la distracción en el hogar, la falta de claridad y supervisión de parte de los maestros. También ella consideró que el cierre de las escuelas ayudó a disminuir los riesgos de contagio y cuidar la salud de sus hijas. La hija de secundaria no contaba con un celular propio para poder trabajar y atender sus tareas y sus clases, sino que compartía con su hermana mayor un celular que le dejó la mamá, pero la mayor era quien hacía más uso de este porque pues se encontraba en el bachillerato y era más demandante su uso. En el caso 3, consideró también ventajas de esa educación en línea, pero también esta la asoció con que anteriormente, antes de la llegada de la pandemia, compraron junto con la familia con anticipación una computadora para que sus hijos pudieran estudiar. Entonces ya al llegar el momento de la pandemia y al tener que usar estas herramientas tecnológicas, pues lo vieron como una gran ventaja que ellos anticiparon sin haberlo tenido en cuenta, pero ya no era un recurso que tenían de imprevisto, no. También esta mamá resalta la importancia de la comunicación constante que tuvo con las maestras para estar informada de las tareas escolares de sus hijas, el desempeño y la dedicación que le daban a sus clases. También ha resaltado que ha recibido orientación de la directora para facilitar el trabajo a distancia de sus hijas y que está de cierta manera agradecida con las maestras por la forma de dar sus clases, la atención a los alumnos y también a los padres de familia, porque se atendía tanto a los alumnos como las dudas de los padres de familia en cualquier momento. Y también ella consideró buena decisión la de cerrar las escuelas y pasar las clases a la modalidad virtual, ya que con ella se cuidó la salud de sus hijas. En el caso 4, la madre se quejó por tener que invertir dinero en gastos que no estaban previstos, que no tenían contemplados y que se salían del recurso disponible. Específicamente, este caso no contó para nada con internet, por lo que se optó por las recargas telefónicas. Entonces, este dinero para las recargas era algo que ellos no tenían previsto y que se salían de los recursos que obtenían pues del día a día. Entonces, como que ahí hubo tensiones para poder adquirir, para poder tener ese dinero y que se pudieran dar las recargas y que eso conllevara al cumplimiento de su hijo de secundaria. Sin embargo, la mamá también se muestra agradecida con el apoyo de los profesores porque ante estas situaciones de falta de dinero, de falta de recargas, ella se ha podido comunicar con los maestros y ellos han buscado como que ciertas estrategias para ayudarlos. Por ejemplo, han marcado tareas con un lapso amplio de entrega, han habilitado otros medios que facilitaran el acceso y el cumplimiento.
O sea, que no les consumiera tantos datos telefónicos para que pudieran hacer las entregas. También esta mamá consideró una buena elección el haber cerrado la escuela por la pandemia, priorizando la salud de sus hijos y de su familia. También siente incertidumbre y preocupación ante la saturación del equipo celular que utiliza su hijo, ya que pues es un equipo no tan adecuado para recibir tanta recarga de información, de documentos, etcétera, pero era con el que trabajaba el niño. Entonces, ella llegaba un momento en que se saturaba el teléfono celular y que casi llegaba a colapsar. Entonces, ella le preocupaba esta situación de qué va a pasar si llega a dejar de funcionar, cómo va a seguir las clases con su hijo con las clases. Entonces, era como que un pensar casi a diario de esta madre de familia. También, por último, reconoce la disposición de los profesores para tener las dudas de su hijo, recibir orientación y comunicación constante con ella para avisarle e informarle de los avances o el cumplimiento de faltantes de cierta tarea y cómo ella también podía, con base a esa comunicación, actuar para que su hijo cumpliera de toda manera, de toda forma. Ya de esta manera se pueden ver, con base a los análisis de estos 4 casos, que hay percepciones tanto positivas como negativas de este confinamiento y esta educación en línea. En cuanto a las percepciones positivas, se tiene que la suspensión de clases presenciales pues fue positiva para prevenir la enfermedad y el contagio, lo cual también lleva a tener una relación con la literatura, en el que las familias han visto positivamente el hecho de cerrar las escuelas y que se hayan implementado las clases desde otros medios, y en este caso fue desde los hogares. También hay una percepción positiva hacia el esfuerzo que hicieron los maestros para continuar los servicios educativos. Esto a pesar de que en muchos casos no existía la experiencia previa en este tipo de educación, la modalidad llevada a cabo. Las limitaciones también en la infraestructura tecnológica, como en los recursos didácticos, mejor dicho, para llevar a cabo las clases desde esta modalidad, también para revisar y supervisar las tareas escolares. Por eso llama la atención el agradecimiento y reconocimiento del esfuerzo de los profesores ante esta situación de contingencia. En cuanto a las percepciones negativas, por este lado tenemos que estas han relacionado mayormente a los recursos, a las posibilidades de los recursos económicos, ya sea por pérdida de empleo, por necesidad de adquirir equipos tecnológicos que facilitaran el aprendizaje. Entonces las mamás como que se encontraban más señalando estas percepciones negativas con respecto a esta falta de dinero para poder cumplir con lo que era necesario para esa modalidad. Las madres de familia notaron que las tareas encomendadas a sus hijos no concordaban con el contenido de los libros o la información que a ellas se les daba. Había como un desfase de este tipo de contenido. También las madres notaron con disgusto que las maneras de marcar las tareas no eran las idóneas para que sus hijos pudieran estudiar, para que aprendieran y se sintieran motivados. Como que hubo esa falta de adecuación de los métodos de enseñanza-aprendizaje en correspondencia con la modalidad y, por supuesto, con las posibilidades de las familias. Esto también tiene concordancia con la literatura, al decir que había discrepancias entre las metodologías implementadas por los docentes, pero también las implementaciones no adecuadas a la situación de pandemia y a los recursos de las familias. También en estas percepciones negativas se encontró que tanto lo que expresa la literatura como lo encontrado en estos casos estudiados, la relación que han tenido los padres y madres con las instituciones ha sido poca o moderada según los tipos de escuela, sus cercanías y comunicación. Aquí cabe mencionar que solamente el caso 3 fue usuario de escuela privada. Los 3 restantes fueron actores de escuelas públicas. Entonces también ahí se pudo encontrar esa relación de acuerdo a los tipos de escuela y las cercanías y comunicación que se generaban en estas. También las madres han presentado actitudes negativas ante las dificultades de este tipo de educación, dado la inequidad y desigualdad en el acceso a esta educación y todos los recursos que eran necesarios
para la continuación de esta. También fue relativamente negativa la percepción de las madres de que sus hijas e hijos no aprendieron de la misma manera o al igual que en las clases presenciales. Hubo un relativo retraso en el logro escolar. Claramente se reconoció que hubo este atraso, pero también reconocieron que esto era justificable comparado con los riesgos a la salud de la familia y el peligro de contagio. Entonces reconocieron, sí, se presentaron dificultades, pero también se tenía que cuidar la salud de los hijos y de la familia en general. Ya a manera de cierre de este apartado, ya para ir cerrando esta presentación, las madres de familia han sido conscientes del papel tan importante que ahora les toca llevar en la educación de sus hijos, desde su consideración en concordancia con la literatura. Si ellas no los apoyan, nadie más lo hará, eso me decían también. La orientación que puedan recibir los menores depende demasiado de las capacidades y conocimientos con que cuenten ellas, su conocimiento de temas, la manera de dirigirse a sus hijos y de poder orientarlos también influía en este papel que les tocó desempeñar. También resaltan que son ellos, los adultos, los encargados de los niños, los primeros agentes para la formación de los valores ante la escuela y la vida de sus hijas e hijos. También que su persona interviene en la generación de motivación en el alumnado para la educación que ahora les ha tocado vivir en conjunto en esta modalidad a distancia, en esta modalidad en línea, ante las circunstancias inesperadas. Sin embargo, hay que considerar que toda esta participación y todo lo que los padres y las madres de familia pudieran desempeñar, pues depende mucho por las situaciones por las que atraviesan las familias, esto para posibilitar su acercamiento y constancia en las posibilidades de atención en el estudio de las hijas e hijos, dado este contexto de circunstancias, dificultades y vivencias que los ayudan o limitan a esta participación. Ya como conclusión, tenemos que los resultados de esta investigación sustentan los beneficios y posibilidades de la educación en línea en la instrucción de los alumnos de nivel secundaria. También se mostró que las madres tuvieron una opinión positiva de este tipo de instrucción al considerar las posibilidades de continuar la educación de sus hijos pese al confinamiento, que tuvieron una opinión positiva de que se pudo lograr esta educación desde otra modalidad pese a las circunstancias imprevistas. También esas madres de familia reconocieron el interés y la dedicación de los profesores y también el esfuerzo por realizar esa instrucción desde escenarios inesperados. También las madres de familia justifican los posibles rezagos educativos en sus hijos, pero también los peligros de contagio por la pandemia por COVID-19. También se encontró de manera primordial que se vieron esos actores educativos, madres e hijos, se vieron obstaculizados por limitantes económicas, familiares y también propias de los hijos e hijas como estudiantes, en cuanto a su capacidad de aprendizaje y también sus facilidades para entender y aprender los temas, y también en la formación que tuvieran los padres para poder orientarlos en esta educación. Por consiguiente, no todas las madres de familia junto a sus hijas e hijos vivieron las mismas condiciones, con los mismos accesos y posibilidades. Eso quedó claramente establecido, que no todos vivieron las mismas condiciones y que estas no a todos les facilitaba, habían a otros que les dificultaba el poder estar con sus hijos, el poder dotarles de herramientas y poder apoyarlos en esta experiencia educativa. Las mamás han sido conscientes de la importancia que tienen para el seguimiento y orientación en el estudio de sus hijos, pero también son conscientes que intervienen demás factores que las posibilitan o limitan, como mencioné, para ya de manera condensada cerrar mi participación. Es que hay factores que la limitan, como son sus conocimientos sobre los temas, la economía de la familia, el empleo de los padres, el acceso a las tecnologías, la comunicación con los mismos docentes y la manera en la que puedan lidiar ante las adversidades de dotar de valores a sus hijos y con ello poder hacerles tener una percepción específica o particular hacia cómo mirar la escuela, cómo mirar las actividades que en ella se
se enmarcan y también la consecución o la configuración que hay en la familia para lograr esta relación tanto en los logros del hogar como los logros necesarios en la escuela. Y cómo en conjunto, tanto los padres de familia como la escuela, en este caso los profesores, pues también tuvieron que congeniar, tuvieron que usar estrategias para poder apoyar dentro de sus posibilidades y dar paso a esta modalidad educativa que se implementó de manera imprevista. Por último, resulta necesario continuar documentando los costos y beneficios del confinamiento durante esta pandemia por COVID-19 y con esto establecer las lecciones aprendidas para mejorar los procesos educativos a futuro. Dejar una huella, dejar un cimiento para documentar todo esto que han vivido los actores educativos, en este caso con los que yo me centré, las madres y los hijos e hijas. ¿Cuáles fueron las situaciones que los aquejaron? ¿Cuáles los posibilitaron? Y dar a conocer que no todo lo que se enmarca como logros en la educación se han dado, ¿no? También lo que nos muestra la realidad es que hay dificultades, que se presentaron circunstancias difíciles que aquejaron a las familias y cómo a pesar de ello pudieron lograr la educación. Pero todo eso hay que entenderlo a raíz de qué tuvieron que pasar para llegar a la consecución y la continuación de una educación escolar para sus hijos. Ya, por último, dejo las referencias consultadas. Aquí mis datos personales por si surge alguna duda o se requiere algún material específico consultado, también me pueden contactar. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias.